Buenos días. ¿Cómo están? Veo mucha gente ahora que nunca había visto. Es un gusto. Sean muy bienvenidos todos los que están aquí por primera vez. Y pues vamos a comenzar. ¿Están listos? Amén. Pues vamos a meternos en la palabra. Una historia que nos habla de lo que es lo que yo puedo entender como la soberbia, el orgullo. Y una pregunta que surge dentro de esto es: ¿en quién confiamos, verdad? ¿En quién confiamos? ¿En quién confío yo? Sí, entonces es una historia de que soberbia, de orgullo, las consecuencias, cómo podemos solucionarlo, cómo se soluciona esto, y pues siempre la redención de Dios. Amén. Entonces, pues vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana, Dios. Yo pido tu intervención, amado Espíritu Santo, para poder hablar tus palabras, Señor, para que el corazón esté listo para recibir tus palabras, Señor, y aprender de tu palabra, Señor, de lo que está escrito, Señor, en estas páginas, Dios, y que podamos ser confrontados, Señor, animados, levantados, Señor, transformados a través de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amado Espíritu Santo, toma el control de este tiempo, Señor, y de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a empezar. Vamos a ir al libro de 2 de Samuel, versículo 24. Y es un relato que habla sobre el rey David, ¿verdad? En el título dice censo militar de David. ¿Qué entendemos por censo, verdad? Es un conteo. ¿Y para qué sirve el censo? En este caso servía para medir el poder que tenía militar en los pueblos, Señor, y también para saber cuántos había, ¿no? Y dice que hay un censo. Vamos a leer, dice versículo 1: volvió a encenderse el furor del Señor contra Israel, e incitó a David contra ellos diciendo: ve y haz el censo de Israel y de Judá. Primero lo que me brinca es cuando dice: se volvió a encender el furor de Jehová. Y yo me ponía a analizar y pensar por qué, porque no dice por qué, ¿verdad? No nos está explicando por qué de repente el furor de Dios se enciende sobre el pueblo de Israel. Y también dice que lo incitó. Hay versiones donde dice que el Señor incitó a David, ¿verdad? Lo movió a hacer esto. Pero antes de seguir, quiero que vayamos a 1 de Crónicas 21, más adelante, porque aquí dice lo incitó. 1 de Crónicas 21. Primera, yo estoy en segunda, perdón. ¿Ya están ahí? Dice, versículo 1 de 1 de Crónicas 21, dice: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. Dice Satanás, ¿verdad? Satanás viene a incitar a Israel, a David, para que haga un censo. ¿Y por qué? Porque dice que lo incita contra Israel. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero dice que viene e incita. Ahora, el censo no está mandado por Dios. Aquí podemos notar, no dice que Dios le dijo: haz un censo a David. No le dijo: hazlo. ¿Quién le dijo? Satanás. ¿Por qué Satanás haría tal cosa? ¿Verdad? Porque ese es el trabajo, ¿verdad? Como cuando con Job, que Dios le habla de Job a Satanás y dice que él vino a tentar a Job, y estuvo molestando a Job durante mucho tiempo. Pero dice
Satanás incita a David. Regresamos a primera de Samuel, segunda de Samuel. Solo era para que viéramos quién incitó a David a hacer un censo, que no fue Dios. Ok. Dice, volvió a encender el furor de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos diciendo, ve y haz un censo. ¿Por qué está mal que haga un censo David? Para empezar, porque Dios no se lo mandó. ¿Qué estaba haciendo David al hacer un censo? Yo puedo entender que David se estaba lleno de orgullo, lleno de soberbia. Él no estaba confiando en Dios, estaba confiando en lo que él creía que él tenía, ¿verdad? Muchas veces nos pasa eso, confiamos más en lo que tenemos antes que a Dios. ¿Cómo era el censo? Vamos a leer en Números 30, vamos a Números 30. Bueno, primero vamos a números 1, para que veamos lo que les quiero decir. ¿Ya están por ahí? Ustedes son muy rápidos. Dice, el Señor habló a Moisés. ¿Quién habló? El Señor. En el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, el primero del mes segundo, y dice, versículo 2, hagan un censo de toda la congregación de los hijos de Israel según sus clanes. Pero dice, hagan. ¿Quién está diciendo? Dios. A diferencia de Samuel 24, donde dice que Satanás incitó a David. ¿Qué pasó aquí? El furor de Dios. David peca haciendo un censo que Dios no le pidió, confiando en lo que él tiene, ¿verdad? Podemos ver a David, un David diferente cuando empezó. ¿Se acuerdan cuando estaba peleando con el filisteo, el pueblo de Israel, con Goliat? ¿Y qué dice David? Este filisteo incircunciso. ¿En quién está la confianza de David en ese tiempo? En Dios. En este tiempo no está su confianza en Dios. Él quiere ver cuánto tiene según él. Por eso entonces manda un censo, le hace caso a Satanás, al diablo. Y entonces dice, vamos a hacer un censo. Números 30. Versículo 11. No, si es números. Perdón, creo que me equivoqué, es Éxodo 30. Sí, perdón, es Éxodo 30, versículo 11. Entonces, dice, el Señor habló otra vez a Moisés diciendo, cuando hagan el censo para obtener el número de los hijos de Israel, según los que sean contados de ellos, cada uno dará al Señor rescate por su persona. Así no habrá mortandad entre ellos cuando hayan sido contados. Esto dará todo aquel que sea contado, la mitad de la moneda del santuario. Esta moneda tiene 10 gramos de plata, 5 gramos de plata será la ofrenda alzada para el Señor.
cada uno que sea contado de 20 años para arriba dará esta ofrenda para el Señor. Al entregar la ofrenda alzada al Señor a fin de hacer expiación por su persona, el rico no dará más que el pobre, ni el pobre dará menos que el rico. Entonces dice que cuando hacen el censo tienen que dar una ofrenda. Entonces David estaba buscando que hubiera una ofrenda. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Primero quería ver cuántos hombres tenía, cuánto poder tenía él. Y Dios no le mandó a hacer esto. Dios no le mandó a ver cuánto tenía el poder, porque Dios quiere que tú y yo confiemos siempre en Dios. Pero la soberbia y el orgullo de nosotros nos lleva a hacer cosas que Dios no nos pide. Y este fue un pecado para con Dios. Seguimos leyendo en 2 de Samuel 24. Y dice: el rey dijo a Joab, jefe del ejército que estaba con él: por favor, recorre todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz el censo del pueblo para que yo sepa el número de gente. Pero Joab le respondió al rey: que el Señor tu Dios añada pueblos 100 veces más. David quería expandirse. Y que mi señor el rey lo vea. Sin embargo, ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Su jefe de ejército le dice: no lo hagas, le está diciendo no lo hagas. Y le pregunta: ¿para qué quieres hacer esto? ¿Por qué? Porque sabe que esto es un pecado. Te lo vamos a leer. Pero David insiste: pues yo soy el rey, vamos a hacer lo que yo quiero. ¿Entienden? Entonces podemos ver el orgullo y la soberbia que hay en David en este tiempo. Ya no es el pastorcito que decía yo confío en el Señor. Ya es alguien que está diciendo: yo he logrado hacer cosas, ¿sí? Yo he logrado tener esto, quiero ver cuánto tengo, quiero ver cuánto puedo recaudar. ¿Por qué? Porque yo soy el rey. Seguimos. Dice: pero la palabra del rey prevaleció contra Joab. Dice: contra Joab y contra los jefes del ejército. O sea, él se puso en su macho. Vamos a hacer lo que yo estoy diciendo. Los mismos jefes le están diciendo, le están advirtiendo: no hagas un censo. ¿Para qué quieres hacer un censo? Pero dice que la palabra del rey prevaleció contra ellos. Bueno, y luego dice: cruzaron, entonces fueron del norte al sur y así recorrieron toda la tierra contando. Dice versículo 8: después que recorrieron todo el territorio, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. 9 meses les tomó hacer todo el censo, todo el conteo. Hay comentarios que en ese tiempo mucha gente, cuando sabían que iba a hacer censo, se escondían. ¿Para qué? Para no pagar. Pero David estaba queriendo sacar lana. Y dice 9 meses y 21 días. Jehová dio al rey el resultado del censo del pueblo. Los hombres de guerra de Israel que sacaban espada eran 800,000 y los hombres de Judá eran 500,000. David quería saber cuánto poder tenía su reino, ¿verdad? Cuánto dinero tenía su reino, cuánto dinero podía recaudar. Y dice que después de 9 meses, 21 días, dice, su corazón le golpeaba. Y David dijo al Señor: he pecado gravemente al haber hecho esto. David reconoce después de 9 meses y 21 días que hizo mal. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros reconocer que estamos haciendo algo mal? Déjeme decir esto, una de las evidencias, bueno,
cuando tú y yo tenemos soberbia, y ahorita lo vamos a ver, siempre culpamos a alguien más, ¿verdad? Esa es la que yo encuentro en mí, la mayor evidencia de que en mí hay soberbia, es que yo siempre culpo a alguien más de mis errores, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Aquí David está reconociendo que él ha pecado. Esa es la diferencia que puedo ver yo entre David y yo, ¿verdad? Aunque David hizo muchas barbaridades, igual que yo quizás, pero él reconocía siempre que él había pecado. No iba diciendo, como podemos ver en Adán y Eva, ¿se acuerdan? Eva le echa la culpa a Adán, a la serpiente, y Adán le echa la culpa a Dios por la mujer que le dio, ¿verdad? Soberbia. ¿Quieres saber si en tu corazón hay soberbia? Cuando tú no reconoces que te equivocas. Cuando yo no me reconozco que me equivoco y culpo a los demás. Yo puedo culpar a mi esposa, a mis hijas, al pastor, a mis clientes, pero cuando tú y yo reconocemos, hay una esperanza. Hay esperanza. Dice: he pecado gravemente al haber hecho esto, pero ahora, oh Señor, quita por favor el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. Cuando se levantó David por la mañana, vino palabra, ahora sí ya viene palabra del Señor, ¿verdad? ¿Por qué no vino palabra del Señor hace un censo? ¿Vemos la diferencia? No, Dios habló, ahora Dios le está hablando, pero ahora Dios va a hablar sobre el castigo que va a recibir. Las consecuencias. Punto número 1, la soberbia. Punto número 2, la consecuencia que nos va a dar cuando tenemos soberbia. ¿Por qué? Porque Dios quiere tratar con la soberbia en nuestro corazón. Porque nos ama tanto, ¿verdad? Entonces, punto número 2, las consecuencias. Vamos a leer las consecuencias. Dice: cuando se levantó David por la mañana, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David que así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor. 3 cosas te propongo, escoge para ti una de ellas y yo te la haré. Yo aquí puedo ver muchos 3, no sé quién les gusta eso de los números, pero muchos 3. Ahorita vamos a ver 3. Dice: te propongo 3 cosas para ti, escoge una de ellas. Entonces Gad fue a David y se lo hizo saber diciendo: que te vengan, aquí no sé si en las versiones dice 7, ¿verdad? Que te vengan 7 años de hambre a tu país. Si leemos, esta misma historia está en Crónicas. Volvemos a Crónicas 21. Si quieren, no lo busquen, se los leo. Dice en el versículo 10: ve y di a David, así ha dicho el Señor, 3 cosas te propongo. En el versículo 11: elige para ti 3 años de hambre. Si se acuerdan, unos capítulos atrás, son 3 capítulos, el pueblo de Israel había pasado por una hambruna. 3 años de hambre. Entonces David ya sabe lo que son 3 años de hambre, ¿verdad? Yo no desayuno en la mañana y ya no aguanto el hambre a mediodía. Pero 3 años de hambre, dice, o ser derrotado durante 3 meses, que tu enemigo te esté golpeando 3 meses. Y el último, y que la espada de tu enemigo te alcance, o 3 días de la espada del Señor. O sea, son 3. Cuando Dios te habla 3 veces es porque ya tienes que poner atención. 3 veces le dice: 3 años de hambruna. Ahora, quizás para David 3 años de hambruna, quizás no es nada, es el rey, es el más rico de todos, ¿no? Él es el más rico, yo creo que en ese tiempo era el más rico. Pero, ¿qué puede ser cuando tú estás en hambruna? ¿Qué pasa?
Si tú tienes hambre, tú no tienes con qué para comprar, comer, tú tienes que pedir prestado, ¿verdad? Quizás tenían que acudir a otro reinado para sobrevivir. Esto quiere decir que ellos iban a endeudar, ¿verdad? Si tú no tienes para comer, tú te endeudas. ¿Qué dice la palabra si tú estás en deuda? Proverbios 22:7. Eres esclavo de tu deudor. Entonces Dios le está dando a escoger. ¿Quieres ser esclavo? ¿Quieres vivir en esclavitud? Y David, ¿cuál creen que va a escoger? ¿Cuál escogerían ustedes, hermanos? ¿Vivir como esclavo de tu enemigo? Que tu enemigo te esté persiguiendo por 3 meses, te esté atacando por 3 meses, te esté socavando por 3 meses, o la espada de Dios. La Biblia dice, cosa terrible es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Pero vamos a ver, seguimos. Dice, o que hay una epidemia en tu país. Aquí en la versión dice, o que hay una epidemia en tu país durante 3 días. Ahora pues piensa y mira qué he de responder al que me ha enviado, le dice el profeta David. Entonces David dijo a Gad, estoy muy angustiado. Por favor, caigamos en manos del Señor, porque grande es la misericordia, y no caigamos en manos de los hombres. David sabe que caer en manos de Dios es lo mejor. Ya no se pueden echar para atrás, hay una consecuencia por el pecado, por la soberbia, por el orgullo de David, que dijo, voy a hacer un censo porque yo confío en mí. Ya no es el mismo David, les digo, que confiaba en Dios, ahora está confiando en él mismo. ¿Por qué? Porque ya se enriqueció, ya se engordó, ya se ensoberbeció, y entonces ahora le está diciendo, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto puedo juntar? ¿Cuántos hombres voy a reunir? Porque mi confianza ya no está en Dios, mi confianza ya está en el hombre, ¿verdad? Y eso es orgullo, eso es soberbia. Y es un pecado para Dios. Dice, David escoge entonces el juicio de Dios. Fíjense, cuando David pecó con Betsabé, dice que se murieron 4 de sus hijos. Aquí va a haber mayor mortandad, ¿verdad? Yo puedo entender, no puedo yo clasificar los pecados porque no soy Dios, pero a Dios le está molestando más este pecado, lo voy a decir entre comillas, molestando más, pero está siendo más severo sobre este pecado que con el anterior. ¿Por qué? Porque el orgullo, ¿verdad? ¿Quién fue el primero que se llenó de orgullo en los primeros tiempos? Lucifer, Satanás. El orgullo, la soberbia es un reflejo no de Dios, sino de Satanás. Por eso Satanás vino y lo incitó a hacer un censo, porque él sabe por dónde puede destruir a la humanidad. El orgullo, la soberbia. Entonces, dice, cuando el ángel, versículo 16, extendía su mano hacia Jerusalén para destruirla, ya me adelanté, creo. No, dice, cuando el ángel extendía su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor cambió de parecer acerca de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta. ¿Por qué David escogió la mano de Dios? Porque sabe que es misericordioso Dios, ¿verdad? Dice, basta. El Señor dice, detén tu mano al ángel que estaba destruyendo al pueblo. Cuando David vio al ángel que haría al pueblo, dijo al Señor, he aquí, yo he pecado. Aquí está número 3, la solución.
para la soberbia de nuestro corazón. ¿Cuál es? La confesión. ¿Sí? Estamos con los tres, ¿verdad? Con los tres. Y les voy a enseñar 3 ejemplos de hombres. Bueno, sí, 3. Que no reconocieron, ¿verdad? O 2. Pero aquí dice David: he aquí yo he pecado. Para tú destruir, para tú detener la soberbia, el orgullo, tenemos que confesar nuestro pecado. No hay otra manera, confesar. No lo podemos tapar, no lo podemos ocultar, no lo podemos echar al amigo que está a un lado, ¿verdad? Tenemos que confesar. Y esa es la diferencia. Cuando yo escucho que Dios dice que David tenía un corazón conforme a él, puedo ver que él reconocía cuando se equivocaba. Entonces él reconoce y dice: yo he pecado, he actuado perversamente. Dice: pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Por favor, sea tu mano contra mí y contra mi casa paterna, ¿verdad? La primera vez que Dios juzgó, y murieron 4 de los hijos de David, cuando pecó, cuando adulteró. Pero ahora murieron 70,000 hombres de pueblo. Dios le está dando a David, ahora sí que por donde le va a doler, porque él estaba queriendo ver su poderío en hombres, en militar. Entonces mueren 70,000. Hay mayor mortandad. Dios nos puede pegar, Dios va a permitir que donde tú y yo tenemos nuestra confianza sea destruida. Ouch. ¿Cómo duele, verdad? ¿Cuántas veces hemos confiado en nuestras riquezas? Yo una vez, voy a decir esto, confiaba mucho en un cliente que tenía y Dios permitió que se fuera. Y de ahí bajó mucho. ¿Por qué? Porque mi confianza estaba en este cliente. Yo siempre podía decir: yo me voy de vacaciones, pero cuando yo regrese, este cliente va a tener mucho trabajo para mí. Y entonces yo gastaba y gastaba y gastaba y gastaba, porque yo sabía que este cliente iba a estar esperándome. Pero ¿qué pasó? Dios lo quitó. Soberbia en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestros ojos no deben estar puestos en nosotros o en lo que tenemos o en lo que logramos, lo que alcanzamos, sino nuestros ojos puestos en Dios. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere tratar con nuestra soberbia. Amén. Si tú quieres saber si tienes soberbia, la mayor evidencia es que vas a culpar a otro. No hay otra manera. Hace tiempo, esto no tiene nada que ver, pero yo fui confrontado en la oficina del pastor. ¿Y qué creen que hice? Yo le echaba la culpa al pastor. Y cuando yo fui confrontado me di cuenta que era yo. Pude ver lo que no podía ver, que tenía una soberbia tremenda del tamaño, yo creo que del mundo. Pero fui confrontado y Dios, a través de esa confrontación, me hizo ver que humildad, reconocer. Tenemos que reconocer, como David, que hemos pecado, que no son los demás los que nos estorban, los que nos hacen caer, los que nos hacen tropezar, pero somos nosotros los que hacemos caso. En este caso David hizo a Satanás, y nosotros seguimos ese corazón, esa línea de Satanás, y pecamos y somos soberbios. Pero para que tú y yo bloqueemos y rompamos con esto, tenemos que confesar a Dios nuestro pecado. Amén. Amén. Dice: yo he pecado, he actuado perversamente, pero estas ovejas. Ahora ahí vuelve el corazón de David, ¿verdad? El corazón de pastorcito. Él era pastor, él inició siendo pastor. Él está diciendo al pueblo de Israel: sus ovejas, las ovejas. Ya no es el soberbio, mi pueblo militar, mi potencia militar. Dice: ¿qué culpa tienen estas ovejas?
Dice, aquel día Gad fue a David y le dijo, sube y erige un altar al Señor en la era de Arauna el Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad que el Señor le había mandado. Ahora sí David está haciendo lo que el Dios le dice. Entonces Arauna lo miró de lejos, vio al rey que venía hacia él, y aquel se queda como que, ¿qué onda con este? Salió y se postró ante el rey con el rostro en tierra, y Arauna preguntó, ¿por qué viene mi señor el rey a tu siervo? ¿Por qué? ¿Qué hace hasta acá? Yo creo que pensaba que le iba a pedir más dinero, ¿no? Ya había hecho el censo y dijo, ¿qué quieres? ¿Para qué has venido? Y David le responde, para comprarte la era y edificar un altar al Señor, a fin de que cese la epidemia en el pueblo. La solución para que eso terminara era que David se arrepintiera. Dice, Arauna respondió, tómala y ofrezca a mi señor el rey lo que le parezca bien. Mira los bueyes para el holocausto y los trillos y sus yugos de los bueyes para la leña. Todo, oh rey, se lo da Arauna al rey. Pero además, Arauna al rey que Dios te acepte. Pero David le respondió a Arauna, no, sino que por su precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y es un versículo muy bonito, ¿eh? No ofreceré nada al Señor que no me cueste. Tenemos que esforzarnos, nos tiene que costar lo que vamos a ofrecer al Señor. Amén. Bueno, les voy a tres ejemplos, dos ejemplos. Bueno, una es Adán. Él culpó a Dios porque le dio esa mujer. El otro es Saúl. Vamos a leer Saúl en primera de Samuel 13. Versículo 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, has actuado torpemente, no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te dio, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no será duradero. El Señor ya se buscó a otro. Saúl le echó la culpa a Samuel porque no llegó y dijo, yo voy a hacer el sacrificio que no le tocaba a él, no le correspondía. Pero yo puedo entender, igual que David, como que él ya se sintió que era el rey y él podía hacer lo que él quisiera. Y entonces Dios ve esto y Saúl es desechado. Cuando tú y yo no reconocemos, no confesamos y culpamos al otro, tú y yo somos desechados, tú y yo somos apartados. Cuando Moisés no golpeó la roca, ¿recuerdan ese? Génesis. Él no tenía que haber hecho, ¿verdad? Y también volvemos a ver que hacen lo que Dios no le pide que hagan. Tú y yo somos así. Hacemos lo que Dios no pide que hagamos, y esto nos trae consecuencias. La consecuencia para Moisés fue no entrar a la tierra prometida, ¿verdad? La consecuencia para Saúl fue desechado. Ahora hay una consecuencia para David.
y la vamos a ver al final. Pero hay consecuencias, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer. ¿Cuántos soberbios hay aquí? 5, 6, 7 que ya reconocieron. Yo soy soberbio. Constantemente yo batallo con la soberbia, ¿verdad? Para que tú y yo no seamos desechados, para que tú y yo no perdamos la promesa, ¿verdad? Moisés perdió la promesa de entrar en la tierra. Saúl quitado. Tenemos que confesar. El corazón de Dios, confesión, humildad, reconocer que nos equivocamos. David reconoce que se equivoca. ¿Qué hace David? Hace un altar a Dios. Hace un altar a Dios. ¿Cuántos tienen un altar personal? Yo quiero decir esto, porque está bien venir a la casa de Dios y buscar a Dios en este lugar, en este altar, en esta iglesia. Pero ¿cuántos tienen un altar personal en su casa? Porque déjenme decirles que tener un altar en casa personal va a detener la mortandad que muchas veces vivimos. David hace un altar. Entonces David compró la era y los bueyes por 550 gramos de plata. David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de paz. Así el Señor atendió la súplica en favor de la tierra y cesó la epidemia. Una de las soluciones es un altar. Confesar, reconocer que nos equivocamos y tener un altar personal con Dios. Porque de esta manera dice, cesó la epidemia. ¿Cuántas cosas nos pasan, hermano? ¿Cuántas cosas vivimos? ¿Cuántos problemas vivimos? ¿Cuánta mortandad vivimos? Porque no tenemos un altar en nuestra casa, ¿verdad? Aquí está la casa de oración y tienes que venir. Pero en tu casa, ¿cuánto tiempo dedicas para buscar a Dios? ¿Cuánto tiempo apartas para estar a solas con Dios? Para ofrecer ese sacrificio, sacrificar nuestra carne, ¿verdad? A mí, más que nunca, me cuesta levantarme temprano. Para mí sacrificar mi carne es levantarme temprano y buscar a Dios. Porque a veces nos despertamos, se nos va el sueño, ¿verdad? Pero lo que menos hacemos es buscar a Dios. Yo a veces cuando me pasa así que se me va el sueño en la madrugada, digo, ay, ¿por qué? Yo quiero dormir, mañana voy a trabajar. Muchas veces Dios permite que nos despertemos a esas horas para encontrarnos con Dios, para traer un sacrificio de paz, para que toda la mortandad, todas las dificultades que estamos viviendo puedan cesar, sin cesar. Tenemos que buscar a Dios, hacer un altar. Un altar, dice, y entonces cesó la epidemia. Número uno, debemos ver la soberbia que hay en nuestro corazón, reconocer. Hay consecuencias por tener esto. La solución es arrepentimiento. Número 4, la redención de Dios. ¿Quieren ver cómo puedo ver que Dios redimió esto aparte de?
Déjenme se los leo. Bueno, antes de llegar a esto, uno de los anhelos de David era construir una casa para Dios. Dice en 1 Crónicas 22, versículo 8: pero vino palabra a mí del Señor diciendo: tú has derramado mucha sangre y has llevado a cabo grandes guerras. No edificarás una casa en mi nombre, porque has derramado delante de mí mucha sangre. Dios ya no le permitió a David edificar su casa. Este era un sueño de David. Y voy a decir esto a manera de advertencia: muchas cosas se pueden detener, o muchas promesas se pueden detener si tú y yo no somos obedientes, si tú y yo no confesamos, si tú y yo no reconocemos, ¿verdad? Moisés no entró a la tierra prometida, Saúl fue destituido y David no pudo construir lo que más anhelaba, una casa para el Señor, por derramar sangre. Y yo puedo entender que todos esos 70,000 hombres que murieron a causa de la soberbia de David para hacer un censo, es la sangre que le está diciendo Dios: has derramado mucha sangre, mucha sangre. Y David no construyó el templo. ¿Cómo Dios redimió? ¿Cómo Dios nos redime? A través de un altar. Dice 1 Crónicas 21, versículo 26: David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de paz e invocó al Señor, y el Señor le respondió con el fuego. Dios prendió el altar. Aquí puedo entender cómo ya Dios está aceptando su ofrenda, está aceptando el altar que está haciendo David, cuando Él participa del fuego, cuando Él manda el fuego a este altar. Dice: y Él le respondió con fuego desde los cielos sobre el altar del holocausto. El Señor habló al ángel y él volvió su espada a la vaina. Hay redención cuando tú y yo confesamos, cuando tú y yo traemos nuestro sacrificio al altar. Amén. ¿Quieres detener la mortandad en tu familia? Confiesa. ¿Quieres detener la mortandad? Haz un altar. Y Dios va a poner el fuego. Jesús mismo es la ofrenda de paz que tenemos para con Dios. Si tú es tu primera vez, ahora que veo mucha gente nueva, a través de Jesús tú puedes tener paz para con Dios. ¿Cuántos quieren entregar en el altar la soberbia? Amén. Oramos. Señor, gracias. En esta mañana entregamos nuestra ofrenda al altar. Señor, en esta mañana ofrecemos nuestra vida en el altar.
Quita todo orgullo, quita toda soberbia, Dios, toda confianza en nosotros mismos, y ponemos nuestra confianza en ti, Señor, el autor y el consumador de nuestra fe. Señor, reconocemos que nada de lo que tenemos o logramos o conseguimos o alcanzamos es por nosotros, sino por ti. Señor, y quitamos nuestros ojos de lo que hemos logrado, quitamos los ojos, Señor, de lo que tenemos para ponerlos sobre ti, Dios. Nuestra confianza está en ti, Dios. Nuestra confianza está en ti, Dios. Toca los corazones en esta mañana, Dios. Toca los corazones en esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús. 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 Quita todo, Dios. Si tú quieres entregar algo en el altar, este es el momento. Si tú quieres dejar algo en el altar, este es el momento. Esto es entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Toda soberbia en el nombre de Jesús. Todo orgullo. Todo orgullo. Ven con tu fuego, Dios, a nuestros corazones. Ven con tu fuego, Dios, a nuestros corazones y consume, Dios, consume, Dios. Quema todo lo que estorba. Quema todo lo que impide, Señor. Quema todo lo que quema todo, Dios. Quema todo, Dios. Quema todo, Dios. Quema todo, Dios. Toda altivez. Toda altivez, Señor. Toda altivez, Dios. Si tú has vivido endeudado por mucho tiempo, si tu economía no alcanza, escoge caer en manos de Dios. Entrégate en las manos de Dios.
La palabra dice que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Él es fiel y justo para perdonar. Él es tardo para la ira. Él es grande en misericordia. Hoy nos entregamos en tus manos, Señor. Hoy nos entregamos en tus manos, Señor, para que tú hagas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. No sea nuestra voluntad, sino la tuya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Si te has puesto a cuentas con Dios, vamos a participar.